Dentro del mundo de los juegos de mesa existen distintas características que nos hacen definir un juego como más fácil o más difícil. Si bien objetivamente podemos hablar de juegos más simples o más complejos, esta sensación de dificultad es la que finalmente puede definir si voy a gustar de un juego o no. El juego del día de hoy podríamos definirlo como un juego difícil. Es Salton Sea, que llega gracias a David Chile. Y me gustó mucho la propuesta y quizás es por el perfil de juegos que me gustan, porque es un juego muy difícil, complejo al mismo tiempo, muchas acciones disponibles que hacer, pocos recursos, poco tiempo y funciona de una forma bastante agradable si les gustan los juegos difíciles. Vamos a conocerlo. Aquí tenemos los componentes del juego Salton Sea, que está hecho para 1 a 4 jugadores, donde el objetivo es alcanzar el mayor puntaje al final del juego. El reglamento me gustó bastante en hartos sentidos porque estamos en un lugar que existe en la vida real, el Salton Sea, que está en la falla de San Andrés, y tiene mucho que ver con la extracción de litio. Estas dos primeras planas del manual son casi un paper científico en relación a cómo funciona efectivamente la extracción de litio a través de la salmuera, la evaporación, la energía geotérmica. Si les gusta el tema, este juego de por sí les va a gustar bastante en ese sentido, y si es que no, lo explica bastante bien esta primera parte. Después en el reglamento tenemos la principal dificultad, que tiene que ver con que es un juego donde mi turno consiste en elegir una de 13 posibles acciones. Entonces está todo muy relacionado con todo, hay hartos elementos que nos ayudan bastante a digerir bien el juego. Y no se asusten, eso es lo primordial. Vamos a explicar cada acción con lujo de detalles para que no tengan miedo de este juego, porque se van a dar cuenta rápidamente que funciona muy bien dentro de su nivel de desafío. Se ve extenso el manual porque, como les digo, son 13 acciones, bastante ejemplificadas todas. Y después tenemos un modo solitario que nos ofrece el manual junto con el detalle de las cartas de objetivo, de acción, hartos elementos. Entonces se ve extenso, efectivamente es extenso, pero no es tan extenso, no se preocupen. Vamos con los componentes entonces. En primer lugar tenemos un tablero central donde vamos a ubicar diferentes elementos que vamos a conocer rápidamente. E intenten dejarlo más hacia un costado, no tan hacia el centro, porque vamos a dejar varias cartas en el lado derecho para que tengan ahí esa consideración. Tenemos un tablero personal para cada jugador, vamos a estar explicando cada uno de los espacios por mientras me interesa que lo conozcan. Y también una sugerencia inicial, déjenlo frente a ustedes pero más bien hacia arriba, porque vamos a usar espacio hacia abajo durante la partida. Ya vamos a ver cada símbolo. Hay 3 corporaciones centrales en el tablero que pudimos ver y cada una de ellas va a estar acompañada de estas piezas de colores. Tenemos una para indicar el valor de sus acciones y otras fichas que vamos a separar por color al principio de la partida y que tienen que ver con ciertos beneficios que podemos obtener durante la partida. Después tenemos algunas fichas de terreno agotado para la salmuera que ya hayamos extraído. Se ven pocas pero van a ser suficientes, no se preocupen. Y también losetas de tarifa. Hay 3 que son iniciales que tienen este símbolo de dólar tachado. Y después tenemos las demás que las vamos a revolver. No las vamos a usar todas en la partida, así que puede ser un tanto misterioso qué irá a aparecer o a cuánto. Después tenemos cartas de muchos tipos distintos, una en particular que vamos a dejar fuera, que son para el modo solitario. Y ahora partimos con las importantes. Primero las cartas de investigación, que tienen este símbolo de, voy a decir matraz, con miedo a equivocarme. Y de estas cartas tenemos 2 tipos, algunas que nos dan beneficios durante el resto de la partida y otras que podemos usar solamente una vez. Tenemos cartas de contrato en 2 tipos distintos también, o 2 niveles distintos mejor dicho, que es algo bastante frecuente en este juego, que se identifican por este pequeño rombo en el lado derecho de la carta. Las de nivel 1 son un poco más simples y las de nivel 2 son un poco más complejas, que tienen que ver con los distintos recursos que nos van a pedir cada una de ellas. Después tenemos cartas de objetivo que se resuelven durante la partida o al final de la partida, dependiendo si son a corto plazo o de largo plazo. Y también tenemos este pequeño rombo en el lado derecho para poder diferenciarlas. Tenemos cartas de terreno, nuevamente, este pequeño rombo de nivel 1 y de nivel 2. Y estas son bastante importantes porque aquí vamos a extraer la salmuera, que es el elemento primordial del juego. Finalmente, en cuanto a las cartas, tenemos de 3 tipos distintos con valores de 1, 3 y de 5, cada una forma su respectiva baraja. Y estas cartas muestran acciones que podemos hacer. Como se podrán imaginar, las de valor 3 son mejores que las de valor 1 y las de 5 son mejores que las de valor 3. Ya las vamos a ir entendiendo. Ahora nos vamos a las piezas de cada jugador, donde vamos a recibir 3 piezas de almacén en nuestro respectivo color. Lo pueden revisar ahí en el reverso. Y bastantes piezas. Muchas de esas piezas se ubican en nuestro tablero central, otras se ubican en el tablero general, algunas se van desbloqueando, hartas cosillas que van a ir entendiendo rápidamente con respecto a la simbología que nos ofrece este juego.
También tenemos una pieza de extracción que es desmontable del tablero, ya van a entender por qué es desmontable. Y finalmente una carta de ayuda para cada jugador, un pequeño recordatorio de sus respectivos símbolos. El juego transcurre tanto en nuestro tablero personal como en el central, así que vamos a hacer el seteo por separado porque cada uno tiene harto detalle. Y un elemento importante es que no hay tantas diferencias en el seteo cuando se juega de A2, de A3 o de A4. Son bastante detallados los elementos que cambian, así que los vamos a ir ahí definiendo. Lo primero va a ser desplegar el tablero central al centro de la mesa, pero al centro hacia un lado, para que tengan ahí el espacio para las cartas, porque vamos a usar bastante espacio con las cartas. En este tablero vamos a ubicar distintas piezas y ya habiendo visto el reverso de algunas cartas ya se pueden imaginar dónde van algunas de ellas. Acá por ejemplo van las cartas de dinero, aquí van las de contrato, las de investigación, los objetivos, los terrenos y así distintos elementos. Vamos a simular una partida para 2 jugadores, nos vamos a centrar solamente en un tablero, pero vamos a hacer el seteo para 2 jugadores y en base a eso cambian algunas cosas. Por ejemplo, hay que sacar algunas cartas de terreno, algunas cartas de objetivo, ahí las vamos a ir explicando. Lo primordial en este tablero me atrevería a decir que son las cartas de terreno, porque de hecho si se agotan es una de las formas en las cuales termina el juego, y las vamos a separar en sus 2 montones, las de valor 1 y las de valor 2. Vamos a revolver cada una por separado y vamos a sacar algunas cartas. Si somos 4 jugadores vamos a sacar una de cada baraja, si somos 3 vamos a sacar 2 y si somos 2 vamos a sacar 3 de cada baraja. Entonces en este caso vamos a hacer 2, así que saco 3 de valor 2 y 3 de valor 1. Ahora, lo más importante es que la de valor 1 va a ir encima de la de valor 2. A medida que se agoten las de valor 1, vamos a ir revelando las nuevas. Las vamos a dejar aquí y vamos a disponer cada una en cada uno de estos espacios. Y estas cartas tienen un valor impreso y además pueden aumentar o reducir su valor en base al nivel donde estén. Si está más arriba va a ser más costosa, pero más abajo va a ser más barata. Las cartas que descartamos se devuelven a la caja. Después tenemos las fichas de tarifa, recuerden que hay 3 que separamos al principio porque tienen este símbolo de dólar tachado. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a revolver estas 3 de símbolo tachado y las vamos a dejar aquí en este espacio. Una para la roja, una para la amarilla y una para la azul. Las demás las vamos a revolver también y vamos a elegir al azar 2 para la roja, 2 para el amarillo y 2 para el azul. Es importante que estas queden siempre primero porque es otra de las formas en las cuales puede acabar el juego. Y con eso nos recordamos bastante bien. Las demás quedan fuera en la caja. Ahora, en esta parte de aquí tenemos estas 3 corporaciones, la roja, la amarilla y la azul. Y a cada una de ellas vamos a ubicar su cubito correspondiente en un lugar según la cantidad de jugadores. En este caso, como somos 2, va a ser ubicada en este lugar de aquí. Pero si fuésemos 3, iría acá. Si fuésemos 4, iría acá. Y quedan todas ubicadas en su respectiva zona. Ahora, de acuerdo a la cantidad de jugadores también, vamos a ubicar estas fichas con ciertos beneficios en estas zonas de aquí. Hay algunas que ya están impresas en el tablero, pero en estos 3 espacios de aquí, estos 3 de acá y en estos 3 de acá, vamos a dejar de estas fichas al azar. No importa si las dejan boca arriba o boca abajo, porque durante el juego se pueden revisar constantemente. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, dejar una en la de más arriba, la cantidad de jugadores menos 1 en la parte de acá, en este caso somos 2, así que iría solamente 1, y la cantidad de jugadores en la de más abajo. Entonces siempre vamos a encontrar más opciones hacia abajo, menos opciones hacia arriba. Como podrán imaginar, se va a premiar quien vaya subiendo más rápidamente. Y eso lo hacemos con las 3 corporaciones. Después vamos a tomar las cartas de objetivo y vamos a seleccionar 5. Las vamos a revolver y vamos a dejar 5 reveladas en la parte de acá. Recordando que las que tienen 2 rombos son objetivos de largo plazo y las que tienen solo 1 son objetivos de corto plazo. Las dejamos ahí ubicadas por mientras, ya las vamos a explicar. Ahora viene lo importante con este tablero y por qué les decía que quede al centro pero hacia el lado, y es porque aquí vamos a disponer cartas que van a formar un mercado. Vamos a disponer cartas tanto de dinero como de contrato como de investigación. Y la cantidad de cartas siempre es la cantidad de jugadores más 2. En este caso, como somos 2 jugadores, vamos a disponer 4 cartas de cada una. Si fuésemos 3, vamos a disponer 5. Si fuésemos 4, vamos a disponer 6. Y algunos puntos importantes antes de ubicarlas. Las cartas de investigación quedan así tal cual revueltas, pero las cartas de contrato tienen que separarlas muy similarmente a lo que hicimos con el terreno.
Arriba quedan las de valor 1 y abajo quedan las de valor 2, para que tengan ahí siempre en claro cuáles van primero y cuáles van después. Y vamos a dejar la baraja de 5 y la de 3 por mientras, pero antes de dejarla de valor 1, vamos a hacer el nexo con el tablero central y lo que recibe cada jugador al principio. Porque en las cartas de valor 1 hay 7 cartas distintas y cada jugador va a recibir una de cada una. La mano inicial de cada jugador finalmente son 7 cartas. Así que antes de disponerlas en esta zona de aquí, saquen primero las cartas que corresponden a cada jugador. Ya con las 7 cartas de cada jugador, ahora podemos hacer la revelación de las cartas que van a formar el mercado. Algo interesante de este juego es que estas cartas no se van reponiendo durante la ronda, sino que se reponen al final de la ronda. Lo único que se repone durante la ronda son las cartas de terreno. Así que a esto me refiero con que vamos a usar harto espacio. Imagínense, si somos 4, son 6 cartas que quedan hacia el lado, así que este mercado va a estarse moviendo constantemente, pero tiene que tener también su espacio para que todos lo alcancen a ver. Recuerden que son cartas más bien pequeñas. Ahora, haciendo un poco el salto de las piezas que tiene cada jugador, también cada uno recibe un pequeño cuadrito, más bien rectángulo, que va a dejar en la zona de aquí del tablero, donde vamos a indicar el puntaje. Y vamos a recibir puntaje tanto durante la partida como al final, así que déjenlo ahí al alcance. Y harto cuidado porque es bien pequeñito, así que traten de sumar bien su puntaje. Siguiendo con el salto de los componentes de cada jugador, también cada uno va a ubicar una de sus piezas en cada una de estas 3 corporaciones, que va a indicar nuestra participación en cada una de esas corporaciones. Vamos a hacer esta partida simulada entre 2 jugadores, así que vamos a dejar cada uno ahí en sus 3 espacios sus piezas. En este caso el amarillo dejaría aquí y el morado también. Eso con respecto al tablero central. Ahora nos vamos al tablero personal. Independiente de la cantidad de jugadores, cada jugador siempre recibe el mismo set de piezas y los vamos a ubicar aquí en este tablero. Si se fijan en los símbolos, es más o menos fácil identificar dónde va cuál y tienen distintas funciones. Primero, tenemos este set de ingenieros que son nuestros trabajadores y vamos a ubicar 4 en esta zona de aquí de recursos humanos que identifica los que tenemos disponibles. Este juego finalmente es un juego de colocación de trabajadores, así que cada uno de ellos representa una acción. Los otros 3 los vamos a ubicar en esta parte de aquí porque los podemos ir desbloqueando. Y los vamos a ir desbloqueando en base a nuestro indicador de desarrollo de la empresa. Esta pieza la vamos a ubicar aquí al principio. Tenemos también nuestra bodega que tiene 3 niveles, el nivel 3, el nivel 2 y el nivel 1, y las vamos a dejar aquí cerradas de esta forma. A medida que avanza el juego las vamos a poder desbloquear, así que por ahora las dejamos así. Tenemos 3 recursos en este juego, el cuales son salmuera, geotermia y litio, y las vamos a ubicar en esta zona de aquí. Vamos a iniciar con 0 de litio, con 0 de geotermia y con 1 de salmuera. Esto, evidentemente, si queremos que mejore, vamos a tener que hacer crecer nuestra empresa añadiendo bodegas. Así que al principio estamos limitados a la producción de salmuera, geotermia y litio a solamente 1 de cada uno. Tenemos esta pieza desmontable que vamos a dejar en esta zona de aquí, mostrando la salmuera. Este es el símbolo de salmuera, recuerden. Y vamos a dejar nuestro taladro en esta zona de aquí. Esta es desmontable porque eventualmente el espacio se puede hacer un poco pequeño, entonces si quieren pueden sacarla y dejarla aquí a un lado, por ejemplo, o lo que no recomiendo es dejarla de forma horizontal. En este contexto de juego vamos a estar haciendo perforaciones, así que perforando hacia el lado suena un poco extraño. Pero por ahora vamos a dejarla aquí en esta zona. Lo más importante también es que esta maquinaria se puede echar a perder y esta pieza de aquí nos indica el estado de nuestra maquinaria. Esta de abajo muestra el estado de nuestra máquina de perforación y la de arriba nuestra máquina que nos permite producir geotermia y litio. Estos espacios de aquí están reservados para las cartas de objetivo que vamos a obtener, este espacio de aquí para las cartas de investigación, y además cuando la bodega crece también podemos añadir nuevas cartas de investigación, que también algunas entregan puntajes y que son bastante importantes. Pero eso con respecto al tablero de cada jugador y el tablero central, así que con eso estamos listos para empezar. ¿Cómo funciona el juego entonces? Vamos a jugar una serie indefinida de turnos y de rondas en las cuales cada jugador debe tomar distintas decisiones para poder sacar el máximo provecho de su empresa y obtener el máximo puntaje. Lo primordial tiene que ver con la extracción de salmuera que se obtiene con estas cartas de aquí, que las tenemos que tener en nuestra zona personal para poder extraerla. Y con ella vamos a poder hacer un proceso en la cual se transforma en geotermia o en litio. Con esos recursos vamos a poder cumplir cartas de contrato, poder venderlo a corporaciones distintas, comprar participaciones en las diferentes corporaciones, alcanzar los objetivos de cada carta y así. Puntos importantes del juego, el dinero.
El dinero es quizá lo más importante del juego, como en la vida misma, y como en la vida misma también, escasea. Se hace muy poco, es muy difícil conseguirlo, a veces hay que sacrificar dinero, y lo peor de todo es que estas cartas son muy útiles, porque no funcionan solamente como dinero, sino que también como acciones. En nuestro tablero tenemos algunas acciones base, pero en las cartas vamos a encontrar esas acciones mejoradas. Y como vamos a ir viendo, las cartas de mayor valor tienen mejores acciones, pero el problema está en que si quiero pagar más cosas, debo gastar estas cartas. Entonces ya no voy a tener esa mejor acción disponible, y ahí empieza mucho la gracia del juego, la administración de recursos. Hice algunas modificaciones aquí en la zona del tablero y en el tablero personal para poder explicar con lujo de detalles lo que viene ahora, porque vamos a ver cuáles son esas 13 posibles acciones. Primero, antes de empezar a definirlas, siempre consideren que estos ingenieros son una acción. Y el turno consiste en usar un ingeniero. Y una pista que nos da el juego para entenderlo mucho mejor tiene que ver con que en cada lugar donde existan líneas en diagonal puede haber un ingeniero. Las cartas, por ejemplo, tienen estas líneas, así que pueden recibir un ingeniero para hacer esa acción. El tablero también tiene la posibilidad de hacer esa acción. Las cartas de contrato también lo tienen, así que donde vean esas líneas diagonales es porque puede haber un trabajador y puedo hacer esa acción. Entonces, para entenderlo bien, vamos a usar lo que nos ofrece el manual, que tiene que ver con esta segmentación de las acciones en 3 grupos. Primero, la acción industrial, que tiene que ver con la producción de salmuera, geotermia y litio. Después, las acciones comerciales relacionadas con vender esos productos o adquirir contratos. Y las acciones de gestión, que tiene que ver con nuestra participación en las corporaciones y otros elementos más. Entonces, primera acción, obtener una licencia de perforación. Esa acción se identifica con este símbolo y podemos hacerla en nuestro tablero personal o utilizando alguna de las cartas. Por ejemplo, puedo tomar este trabajador y dejarlo en este espacio de aquí. Y con eso declaro que quiero hacer esa acción. ¿Y en qué consiste? Me voy a esta zona de aquí del tablero y voy a obtener una de estas 4 cartas pagando su coste. Esta vale 4 más 2, esta vale 4 más 1, esta vale 4 y esta vale un descuento que de hecho está al revés. Ahí sí. Y aquí ya empieza lo difícil, porque pagar ese coste involucra descartar cartas de mi mano. Si quiero, por ejemplo, esta de aquí que tiene un valor 4, debo descartar 4 cartas. Pero igual estas acciones me servían, estaban bastante buenas. Ahí ya empiezan los problemas. Pero por ejemplo tenemos esta carta que nos permite hacer la misma acción con un valor total de 1 de descuento. Entonces, en lugar de usar este trabajador aquí, puedo desde mi mano jugar esta carta en mi zona de juego, ubico un trabajador y hago esta acción. La misma acción de obtener una licencia, pero con 1 de descuento. Estas cartas después se van a reutilizar, así que me sirve ahí por mientras. Supongamos que estoy bastante apretado de plata, lo cual es real. Voy a descartar una carta para comprar esta de aquí, que tiene un valor de 2 con un descuento de 1. Y esta carta la voy a ubicar en esta zona de aquí. Aquí se explica un poco el por qué es importante tener un buen espacio en la mesa, porque si compro más cartas, esto se va a ir bajando y puede que se haga poco el espacio. Pero por ahora está bastante bien ahí. Esta carta que se utiliza o las cartas que se utilicen para comprar se van a una pila de descarte que quedan rotadas en 90 grados para indicar que es el descarte. Podrían llegar a ser utilizadas nuevamente durante la partida, así que manténgalas ahí siempre con este indicador girado en 90 grados. Después de obtener la carta, todas estas cartas van a bajar y se revela una nueva carta. Siempre van a haber 4 disponibles. Y esa es la acción, obtener una licencia de perforación. Nos vamos a la siguiente, que tiene que ver con perforar. Y es este mismo símbolo de taladro que tenemos aquí impreso en el tablero y que se muestra también en algunas cartas. Y aquí ocurre algo interesante, porque cada acción puede ser realizada una vez, pero hay algunas acciones que pueden ser realizadas más de una vez y eso está indicado por un número al lado de cada rombo. En este caso, por ejemplo, puedo usar un ingeniero, llevarlo a esta zona del tablero para hacer una perforación y eso quiere decir que este va a bajar un espacio. Que podría haber hecho, por ejemplo, en lugar de haberlo dejado ahí, uy, se me arranca, ahí sí. En lugar de haberlo dejado ahí, usar esta carta que tiene un 2 aquí impreso. Lo dejo en mi zona de juego, dejo a mi ingeniero y ahora perforo 2 niveles. Porque fíjense bien, estas cartas de terreno tienen niveles. Algunas tienen 1, otras 2 y otros 3. Y en base a eso puedo perforar hacia más abajo. ¿Por qué querría perforar más hacia abajo? Porque nos vamos a la siguiente acción, que es extraer. Y extraer básicamente es sacar la salmuera que tenemos ahí. Pero tenemos aquí un pequeño percance. Esta carta en particular muestra la salmuera sin ningún problema, pero algunas cartas tienen rocas. Eso quiere decir que cuando yo bajo hacia ese nivel, mi maquinaria se va a dañar. Entonces, supongamos que yo tenía esa carta ahí en lugar de esta.
voy a bajar un espacio haciendo esta acción aquí. Mi taladro baja y como me encontré con una roca, esta máquina empieza a deteriorarse un poco. ¿Y cuál es el problema? Si se deteriora demasiado, no voy a poder hacer la acción de perforar. Entonces tengo que repararla. Ya nos vamos a la acción de reparar. Pero para que les vaya haciendo sentido el por qué querría elegir ciertas cartas por sobre otras. Varias cartas no muestran rocas, pero algunas muestran una, algunas muestran dos, así que harto ojo con eso. Y ahora que bajé con mi taladro, puedo empezar la extracción de la salmuera. Y la extracción es este símbolo de aquí. Y en esta acción de tablero extraigo de a una. Y como se podrán imaginar, hay otras cartas que me permiten extraer de a más. Esta carta, por ejemplo, me permite extraer 2 veces. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a proceder a extraer esta salmuera y cada vez que la extraiga voy a dejar una de estas piezas encima para indicar que ya fue extraída. En este caso hago la acción de extraer, extraigo 1 y aumento 1. Oh, pero espera, no puedo porque no tengo espacio en mi bodega para más salmuera. Así que ya empiezan los problemas. No es llegar y extraer salmuera, tengo que ampliar siempre mi bodega. Pero supongamos que efectivamente tenía el espacio disponible, tenía mi bodega aquí de valor 1 abierta. Así que puedo aumentar 1 mi salmuera. Para que vean desde ya que no es llegar y extraer salmuera. Y ahora, más importantemente aún, ¿por qué quiero salmuera? Porque la puedo procesar. Y procesar involucra transformar salmuera en geotermia o en litio. Y ahí se pone interesante. Mismo procedimiento, ubico a mi trabajador en la zona correspondiente del símbolo de procesar. Y procesar tiene un costo. Si quiero transformar salmuera en geotermia, debo pagar $4. Y si la quiero transformar en litio, debo pagar 6. Suena poca diferencia, pero en este juego es bastante diferencia, porque cada dólar cuenta en este juego. Y en este caso es tan simple como, por ejemplo, voy a hacer esta acción de procesar, voy a pagar $4, se van al descarte y bajo mi salmuera, aumento mi geotermia. Si hiciese lo mismo con el litio, en lugar de haber aumentado la geotermia, bajo la salmuera y aumento 1 el litio. Y lo mismo de la bodega, no puedo aumentar más si es que no tengo el espacio. Y aquí viene algo también súper interesante en este juego que me encantó, que es esto de acá, que es forzar la maquinaria. Forzar la maquinaria es producir más del recurso, pero a un determinado costo. Este símbolo de aquí arriba es el que se va a desplazar. ¿Y qué dice acá? Cuando hago la acción, además puedo forzar la maquinaria en cierta cantidad de espacios de acuerdo al elemento. Cuando hago la geotermia, por ejemplo, voy a pagar los $4 correspondientes y, suponiendo que tenía el espacio también para más geotermia, se reduce la salmuera y voy a aumentar en 2 esta maquinaria para producir otra geotermia. No pago más dinero, pero la maquinaria se fuerza. ¿Qué pasa si fuerzo demasiado mi maquinaria? Lamentablemente se echa a perder y no puedo hacer esa acción. ¿Y cómo puedo volver a usarla? Con la reparación, que es este símbolo de aquí. Nuevamente, tomo un trabajador disponible de mi zona de recursos humanos, en este caso voy a tomar este para el ejemplo, lo dejo aquí y dice que puedo hacer 2 reparaciones. ¿Cuál es el valor de cada reparación? $3. Si no tengo dinero, no puedo hacer la reparación. Y como se podrán imaginar, hay también una carta que reduce el valor de la reparación. Esta, por ejemplo, punto muy importante, dice que puedo hacer 2 reparaciones con un descuento total de $1. No es un descuento en cada reparación, para que lo tengan bien en consideración. Hay otras acciones que vamos a ir viendo después que también tienen este símbolo de descuento. Es un descuento en el valor total, no en el de cada uno. Ahora, dice que puedo hacer un máximo de 2 reparaciones, no debo hacer las 2, no estoy obligado, pero en este caso me interesa, así que voy a pagar $6 y voy a reducir estos 2 espacios. ¿Cuál es el otro problema de esta maquinaria? Me podría llegar a restar puntaje al final del juego, que es lo que está expresado aquí en símbolos rojos. Así que forzar la maquinaria sí es entretenido, me da más recursos de una forma mucho mejor, pero después debo gastar en repararla. Entonces, ¿quiero forzar la maquinaria? No quiero forzarla. ¿Puedo forzarla? Quizás no, porque está en esta zona de acá. Así que me gustó mucho esa dinámica del juego de forzar la maquinaria, porque se dan cuenta ya rápidamente, es difícil producir geotermia, es muy difícil producir litio, es caro. ¿Quiero hacerlo? ¿No quiero hacerlo? Ahí empieza lo bueno. Pero esas son nuestras 5 posibles acciones de industria. Ahora nos vamos a las acciones comerciales y partimos con la venta. Voy a devolver aquí estos trabajadores rápidamente para que no se confundan que estoy usando otros o reutilizándolos. No, siempre debo usarlos desde esta zona. Tenemos este símbolo de venta con el símbolo de dólar y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a elegir una de las 3 corporaciones, la que yo quiera, y voy a vender el recurso que yo quiera.
Nuevamente, en este caso estoy usando este símbolo que no tiene ningún número, así que puedo hacerlo solamente una vez. ¿Existen otras cartas que me dejan vender de más? Totalmente. Pero en este caso hay solamente un espacio aquí, así que voy a hacer una venta. La corporación roja, por ejemplo, no paga nada por la geotermia, la amarilla paga $6 y la azul paga $7. Aquí se pone interesante. Muy probablemente voy a querer venderle a la azul porque es más cara, así que voy a reducir en 1 mi geotermia y recibo $7. Ese dinero puedo recibirlo tanto de las cartas que están disponibles a la vista o desde las que están en la pila de descartes. ¿Cuál es el punto? Lo elijo en la combinación que yo quiera, pero no puedo recibir excedentes. Lo que podría hacer, por ejemplo, es recibir 2 cartas de 3 y una de 1, o una de 5 y 2 de 1, o 7 de 1, ningún problema. No hay límite de cartas en la mano, por cierto. ¿Qué es lo que no podría hacer? Por ejemplo, sacar una de 5, una de 3 y devolver 1. Eso no se puede hacer. Así que este elemento que tanto trabajo me costó hacer, ahora se vende. Y lo que va a ocurrir es que este pequeño cubo de aquí va a aumentar. Independiente si vendí 1, 2, 3, 10 elementos, siempre va a aumentar de a un espacio. Esto tiene que ver con la actividad económica de cada corporación y eventualmente podrían sobrepasar uno de los 3 niveles en el que está. Este es el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Cuando aparece este símbolo aquí y supero esa línea, lo que voy a hacer es tomar esta pieza, dejarla boca abajo en esta zona de aquí y voy a revelar la siguiente. Ahora los precios cambian y ahora si quiero hacer una venta aquí voy a vender a estos valores. ¿Qué es lo que podría eventualmente ocurrir? Que esta pieza llegue hasta acá. Nuevamente hacemos el cambio y eventualmente esta pieza podría llegar acá. Y esto indica que la corporación está cerrada. O sea, no hay más ventas aquí. Y una de las dos formas en las que puede acabar el juego es precisamente que 2 de las 3 corporaciones hayan cerrado sus ventas. Así que ya tenemos aquí un punto importante donde podríamos hacer acciones. Pero por ahora vamos a dejar este acá abajo donde estaba al inicio y con la pieza inicial de valores. Por ahí. Otra posible acción comercial tiene que ver con los contratos. Nuevamente, puedo hacerlo aquí en la zona del tablero o elegir alguna de mis cartas que tenga el símbolo de contrato y hacer su acción un poco mejorada. En este caso, la de nivel 1, por ejemplo, es hacer la acción de contrato y además recibir $1. No es tanto, pero puede servir bastante. Y lo que voy a hacer es elegir uno de los 4 contratos disponibles y dejarlo en mi zona de juego de aquí. ¿Qué muestran los contratos? Nos van a pedir o salmuera, o geotermia, o litio en distintas cantidades. Este, por ejemplo, me pide una geotermia. Tenemos otros que nos van a mostrar 2 geotermias. Otro que nos va a pedir una geotermia y un litio. Y así, distintas solicitudes. ¿Qué es lo importante? Las voy a dejar en esta zona de aquí. Y eventualmente, en el futuro, yo puedo hacer la tercera acción de comercio, que es ejecutar un contrato. Dejo a mi trabajador en esta zona de aquí. Pago los recursos que me piden y recibo su beneficio. En este caso me pide una geotermia y un litio. Ah, pero no tengo litio. ¿De dónde saco litio? Debo extraer salmuera y después procesarla. Ah, ya, entonces próxima ronda voy a hacer eso, después eso, para poder hacer eso. Ahí empieza uno a conectar las cosas. Y cuando se cumple, simplemente pago los recursos correspondientes y recibo su beneficio, que puede ser dinero, mejoras aquí en nuestra industria, puntos, hartas cosillas ahí interesantes. Y otro punto importante, los contratos que no se cumplan me restan la mitad de ese puntaje que no logré hacer. Así que no es llegar y sacar contratos, para que lo tengan siempre presente. Eso con respecto a las acciones comerciales. Nos vamos al último grupo, que son las acciones de gestión, e iniciamos con la investigación. Estas cartas, que son de 2 tipos distintos, muestran un coste en la parte de arriba en dinero y las puedo comprar haciendo la acción de investigación que, como ya hemos estado revisando, está en el tablero y está en varias cartas. Estos 2 tipos de cartas son bien distintas porque la permanente es un beneficio para todo el juego y algunas incluso dan puntaje al final del juego, y otras son una acción que puedo hacer una sola vez. Esta, por ejemplo, tiene un coste de 0 y cuando yo ubico un trabajador en esta carta de aquí, puedo hacer 2 reparaciones con un valor total de $3 menos. Y estas cartas van a ser ubicadas en esta zona de aquí. Si no la utilizo, se queda ahí, pero cuando la utilice, en este caso voy a usar un trabajador para usar esa acción, la hago como corresponde, y al final de la ronda esta carta se descarta, no queda ahí para mí. Así que no se encariñen tanto con las cartas de acción rápida. Y las de acción permanente son bastante útiles. Esta, por ejemplo, le da un descuento de $1 al valor total de la reparación. Recuerden, no es un descuento por cada reparación, es al total. Y al final del juego entrega puntaje. Y el puntaje de la investigación también puede variar.
porque aquí en esta zona del tablero tenemos una primera carta. Después en las bodegas podemos dejar más cartas. Y aquí arriba se muestra un número. Y eso es una multiplicación de puntaje. En esta primera zona, este puntaje se multiplica por este número de aquí, que en este caso es 1. Pero si hubiese dejado esta carta aquí y otra de investigación al lado, esta de aquí por ejemplo, que también es permanente, va a multiplicar esa puntuación por ese valor. Serían 4 puntos en lugar de 2. Y como se podrán imaginar, mientras más avanzada la bodega, más puntaje entrega. Así que ahí hay un buen incentivo para las cartas de investigación. Después tenemos la compra de participaciones que se realiza aquí en esta parte del tablero. Nuevamente está en nuestro tablero central, pero también hay cartas que lo hacen mejor. Y generalmente puedo comprar de a dos. ¿Qué es lo importante? Siempre se compran en la misma corporación. No puedo comprar en un lado y después en la otra. Y más importante aún, estas piezas son las que van a indicar nuestra participación, pero nunca pueden ir más arriba que el cubo que indica el valor de cada participación. Son 3 secciones recordando, y entonces el amarillo va a comprar por ejemplo 3 participaciones. La va a dejar ahí. El valor de la participación está indicado por el cubo según el nivel donde esté, pero aquí el amarillo no podría comprar otra participación porque no está en la sección correspondiente. Entonces debo vender recursos a esta corporación para que este cubo suba. Sabemos que va subiendo de a 1 y recién cuando suba aquí y cambie el valor, ahora puedo seguir comprando participaciones. Así que no es llegar y comprar participaciones a lo loco. Y también son caras, por cierto. Pero me dan ciertos beneficios. Por ejemplo, la primera persona que llega a cada uno de estos espacios va a poder revisar las fichas y quedarse con una. Y esta es la única ficha y el único momento del juego donde puedo hacer acciones, comillas, de forma gratuita. La puedo guardar para usarla después, la puedo usar inmediatamente, antes o después de mi acción. Pero ¿qué es lo importante? Solamente puedo usar una por turno. Estas recuerden que las dejamos boca abajo por un tema netamente estético, pero pueden estar boca arriba y revisarlas constantemente. Y además están las que están impresas, y este símbolo de aquí indica mejora en nuestro desarrollo industrial. Y este proyecto empresarial nos permite obtener más trabajadores y mejorar nuestra bodega. Así que igual es interesante comprar participaciones. Pero ¿me alcanza? ¿Quiero hacerlo? Ahí vienen las dudas. Pero además, por si necesitan más estímulos, esto igual le entrega puntaje al final del juego, que está indicado en esta zona de aquí. Ya lo vamos a explicar, pero avanzar con esto y con los cubitos también es importante porque entrega puntaje. Las 3 últimas acciones son poco frecuentes en el juego, vamos a estar haciendo las 10 que les comentaba recién, pero también están disponibles. Primero, por ejemplo, pagar directamente $3 para poder mejorar nuestro proyecto empresarial. Generalmente es un beneficio que se obtiene tanto de las corporaciones como de algunas cartas, o incluso cuando termino la extracción de una carta de terreno. Como pueden ver, algunas me entregan puntaje y otras me entregan puntaje y el beneficio de mejora. Pero de todas formas puedo hacerlo. Simplemente dejo un ingeniero aquí, pago el coste y avanzo. Evidentemente, cuando esto avance a ciertos puntos, voy a ir desbloqueando nuevos trabajadores. Cuando haya llegado aquí, ya voy a tener mi bodega valor 1. Y eventualmente podría llegar aquí hasta el final. Si llega hasta el final y debo seguir avanzando este indicador, voy a ganar 2 puntos en lugar de eso. Y además se desbloquean estas estrellas grises, donde las podemos ver en las cartas de objetivo. Estos objetivos me entregan ese puntaje, pero si llegué a este punto, además recibo un punto por cada estrella gris. Ahí se pone interesante también y tiene harto sentido el por qué querría mejorar mi propia industria, para que lo tengan ahí en consideración. Después tenemos la acción financiarse, que básicamente es dejar un ingeniero aquí y sacar una carta de valor 1 de la baraja al azar. Y esta es la única acción que puedo hacer múltiples veces. Todas las demás no las puedo volver a hacer si es que ya tienen un ingeniero, pero en esta de aquí podría hacer en un turno, por ejemplo, esta acción aquí, y en el siguiente turno volver a dejar un ingeniero acá, ningún problema. Se hace poco, pero les puede salvar la vida en algún momento. Y finalmente la última acción, que es repetir alguna acción que ya haya hecho. Recuerden que estas piezas van a estar aquí con trabajadores distintos, vamos a tener aquí distintos lugares ya ocupados. Eventualmente podría pagar $1 y hacer la acción repetir, que es volver a hacer una acción que ya esté ocupada. Tan simple como eso. Y esas son las 3 acciones disponibles del juego. Es bastante, ¿eh? Pero se van a dar cuenta rápidamente que funciona muy fluidamente el juego y que de hecho es rápido el turno porque uno ya tiene más o menos claro qué hacer. Obviamente tiene que pensar bien el camino, pero en general el turno no demora tanto, así que es bastante agradable. Ahora, ¿cuál es la estructura del turno? Tan simple como tomar un trabajador y ubicarlo en una carta en mi tablero o donde sea. Y ahora nos vamos a el final de ronda. ¿Qué ocurre cuando a ningún jugador le quedan trabajadores disponibles? Muy bien, supongamos entonces que pasaron un par de turnos, ningún trabajador queda con trabajadores en la zona de recursos humanos, termina la ronda.
Primero, aquí en el tablero central lo que vamos a hacer es descartar la carta de más abajo de terreno. Vamos a bajar todas y vamos a revelar una nueva. Esta va a quedar aquí en la zona más cara. Y aquí con las cartas también ocurren varias cosas. Primero, vamos a descartar la carta que esté más a la derecha en cada una de las zonas. Recuerden que estas cartas no se reponen durante la partida y vamos a descartar cada una de ellas. Después vamos a moverlas todas y dejar un espacio porque vamos a reponer una carta en cada sección. Importante siempre desplazar estas cartas porque así evitamos que estas se estanquen. Entonces esta por ejemplo quedaría aquí y se revelan 3 nuevas. Aquí estas se mueven y se revela una y así con todos los montones. Lo hago rápidamente. Ahora recuerden que teníamos cartas de descarte y estas las vamos a revolver por separado y las vamos a dejar al final de cada pila correspondientemente. Por ejemplo, teníamos todas estas cartas de valor 1, las vamos a revolver y van a quedar aquí abajo. Así que esa pila de descarte se va renovando constantemente para que no se olviden de ese detalle y siempre va abajo. Lo mismo con las demás. Eso con el tablero central. Ahora nos vamos al personal. Muy bien, aquí está el tablero personal entonces. Estas son las cartas que sobraron de nuestra mano y vamos a hacer lo siguiente. Primero, devolver a todos los ingenieros ocupados a la zona de recursos humanos. Recuerden que estos debemos desbloquearlos, así que no se vienen para acá directamente. Estas cartas utilizadas se devuelven a la mano. Los recursos quedan tal cual donde están. Esta carta se queda ahí. Si hubiese sido una carta de acción, esa carta es descartada, se devuelve a la baraja. Y los contratos que hayamos completado se dejan en una zona aparte por si nos llegasen a servir para el futuro. Cambiamos jugador inicial hacia la izquierda y empieza una nueva ronda. Y en esta nueva ronda funciona exactamente igual. Elijo uno de mis ingenieros, elijo una acción, sea en el tablero o de las cartas de mi mano, y voy haciendo ahí lo que corresponde. Y eso es Salton Sea. Vamos a hacer ahora un par de rondas de ejemplo para que quede mucho más claro. Voy a omitir aquí la sección de mercado, voy a dejar solamente una carta para el ejemplo, y ahí les va a quedar mucho más claro cómo funciona. Muy bien, voy a iniciar con esta carta que me permite hacer 2 extracciones. Voy a dejar un trabajador ahí correspondiente y voy a sacar 2 salmueras. Aumento aquí mi indicador en 2. Dejo esto aquí tapado para indicar que ya lo utilicé y ese fue mi turno. Siguiente jugador hace su acción, me toca a mí de nuevo. Me interesa esta carta porque me va a reducir en 1 el valor total de la producción de geotermia o litio, pero tiene un valor de 3 y en mi mano tengo solamente 3. Quiero gastar todas mis cartas ahora, quizás muy pronto. Aunque también esta misión se ve tentadora porque tengo una geotermia, necesitaría un litio. Entonces, ya, voy a hacer... A ver, mi mano... No, voy a hacer esta acción. Pedir un contrato. Voy a pedir este contrato y lo voy a dejar aquí. Ahí, con los protectores no cabe del todo bien a veces, pero si lo levanto un poquito, ahí sí, perfecto. Y esto no se repone. Siguiente jugador hace su acción, me toca de nuevo. Me interesa producir litio, pero tengo 3 aquí. Así que lo que voy a hacer va a ser vender. Voy a vender una salmuera aquí, al azul, que me va a pagar 3. Y esos 3 los voy a cobrar desde esta pila. Obviamente aquí imaginamos que hay 4 cartas disponibles. Voy a sacar esta y me voy a llevar esta a mi mano. Perfecto. Y esto lamentablemente baja 1. Siguiente jugador hace su acción, me toca a mí de nuevo. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser este proceso aquí de creación de litio. Vamos a reducir en 1 la salmuera para producir 1 de litio. Y voy a tener que pagar 6 en valor. Entonces estas cartitas que me servían para otras acciones, lamentablemente ahora se van. Quedan descartadas, giradas en 90 grados en sus respectivas pilas cada una. Y le toca al siguiente jugador. Siguiente jugador, por haber hecho la venta, por cierto, este aumenta aquí. Ahora sí le toca al siguiente jugador, hace su acción. Y ahora lo que voy a hacer va a ser completar un contrato. Pongo un trabajador aquí encima, me pide una geotermia y un litio y yo recibo $5, avanzo 2 en mi nivel de desarrollo industrial y recibo 10 puntos. Así que este avanza 2, mira, desbloqueó mi segunda bodega, perfecto. Los 5, por ejemplo, los voy a pedir con una de 3 y 2 de 1, ningún problema, podría haber pedido la de 5 incluso. Y avanzo los 10 puntos donde corresponde, en este caso hacia acá. Entonces ahora termino la ronda porque no me quedan trabajadores y el oponente tampoco. Y repetimos, descartamos la carta de más a la derecha de cada una de las 5 filas. Sacamos la carta de más abajo de terreno. Y aquí los trabajadores vuelven a recursos humanos. Recupero mis cartas hacia la mano.
Y así hasta que ocurra una de dos posibles cosas: que no se puedan reponer más cartas de terreno o que se hayan cerrado dos de estas corporaciones. Si durante el juego, por ejemplo, alguien compró una carta de terreno, supongamos que compró esta, todo bajó, aquí no bajó porque quedó ahí mismo, apareció esta, es en esta ronda que se va a acabar el juego. Si esto ocurriese al final de la ronda, lo que va a hacer es que vamos a jugar una última ronda, porque ya sabemos que no quedan cartas aquí para reponer. Y ahora nos vamos a la puntuación final, que son 6 cosas que nos dan puntaje y 2 que nos restan. Primero, las cartas de valor que hayan quedado en nuestras manos nos dan puntaje. Por cada $3 vamos a recibir 2 puntos. En este caso me quedaron $6, así que recibo 2 puntos más 2 puntos. Después las participaciones, supongamos que esto quedó aquí, este quedó acá, este quedó por aquí. Voy a revisar hasta qué nivel llegó cada uno de estos símbolos y voy a hacer una pequeña multiplicación. En este caso, el azul está en el 3 y yo avancé 1, 2, 3, 4 niveles, así que tengo 3 por 4, 12 puntos. En el amarillo, supongamos que este llegó hasta aquí, hasta el 1. El morado tiene una participación y está en el 1, así que 1 por 1, 1. Y el amarillo no tiene, así que no gana. Y en este caso el rojo llegó al 0, así que nadie gana puntaje. Después, si es que nos sobró algún recurso, la salmuera nos da un punto, la geotermia 3 y el litio 5. Las cartas de investigación nos dan puntaje en base al número que aparezca ahí multiplicado por el símbolo en cada uno de los espacios. Las estrellas grises de los objetivos que hayamos conseguido y los objetivos a largo plazo. Hay diferentes objetivos, el de corto plazo se obtiene inmediatamente cuando alguien lo alcanza, eso es más bien una carrera. Pero aquí están los de largo plazo. Por ejemplo, ¿quién tiene más cartas de investigación que dan puntaje? ¿Quién consiguió más participaciones en la corporación azul? ¿Quién tiene más participación en la corporación amarilla? Y así distintas alternativas. Eso con respecto al puntaje que se gana. Pero perdemos puntaje si es que estas máquinas estaban dañadas. Por ejemplo, aquí pierdo 6 puntos por esta y 9 puntos por esta. Pierdo 15 puntos, los bajo allá. Y las cartas de contrato que no logré hacer. Ahí lamentablemente se corta la mitad de ese puntaje y pierdo ese puntaje. Esta me daba 10, si no lo hubiese hecho, me hubiese hecho perder 5 puntos. Después de toda la suma, toda la resta, vemos quién tiene más puntaje y se declara ganador o ganadora. Y eso es Salton Sea. Vamos con los comentarios. Ahí tenemos entonces el juego Salton Sea. Comentario positivo en primer lugar, me gusta la propuesta del juego. Esta temática de la extracción de litio, que sea difícil conseguir litio, el tema de la geotermia, la salmuera, las acciones que hacemos, creo que me gustó bastante en ese sentido como propuesta de juego, así que muy bien. Segundo punto positivo, me gusta la variedad de acciones. Si bien son hartas acciones, me gusta esa amplia gama que tenemos y el cómo uno tiene que pensar bien qué va a hacer y cuándo. Porque igual hay hartas acciones que se relacionan con otras. Entonces me gustó esa variedad y que esa misma variedad no pierda la conexión. Así que muy bien. El punto negativo sí es que es un juego que castiga bastante, ¿eh? Es un juego que te va a castigar fuertemente si te quedas sin dinero muy pronto, te castiga fuertemente si no sacas más trabajadores pronto, porque eventualmente tus oponentes pueden avanzar mucho y tú quedarte atrás. Así que es un juego que demanda harta planificación y esa toma de decisiones es bastante importante. Es entretenida dentro de todo, pero si no lo haces bien, te va a castigar. Así que ojito con ese detalle. Más allá de eso, me encantó el juego, me sorprendió muy positivamente. Sabía que era difícil, efectivamente es complejo dentro de diferentes características, pero una vez que lo vas jugando te queda muy claro cómo funciona. Y como pudieron ver también, los turnos se llevan a cabo muy rápidamente. Tienes que saber bien qué hacer simplemente, y ya con eso te vas a poder dar diferentes lujos y abrirte a diferentes posibilidades. Así que muy recomendado Salton Sea. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó o te fue útil, recuerda suscribirte para estar atento a todas las novedades que tenemos para ti. Muchas gracias también a los miembros del canal, quienes ayudan a que esta comunidad crezca mucho más. Nos vemos en un próximo video.